Bien. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Muchas gracias por sumarse a este encuentro. Seguramente los que ya me han escuchado en charlas anteriores saben que estas son charlas de expertos en temas relacionados con la mejora continua, con el Kaizen. Hemos tenido diversidad de temáticas en los últimos tiempos y que se hacen en el marco de dos cursos de posgrado, el de gestión de la mejora continua y el de formación de asesores en tecnologías de gestión, o este año también asesor en mejora continua, que Sameco promueve junto con la Universidad Nacional de General Sarmiento. La verdad que para nosotros siempre es una alegría este momento de encuentro y de aprendizaje, ¿no? Con las experiencias que aquí se vuelcan, pero hoy es un día muy especial porque si algo nos faltaba era avanzar sobre el capítulo internacional de la mejora continua. Es decir, sabemos de que es un fenómeno mundial, conocemos muchos la experiencia de Toyota, lo hemos leído, pero frecuentemente analizamos o escuchamos experiencias en nuestro propio ámbito, en este caso en la Argentina o eventualmente algún país vecino. Hoy tenemos la alegría de contar con un especialista del máximo nivel del país hermano de México, que es el doctor y profesor Manuel Suárez Barraza, que ha tenido la gentileza en su compleja agenda, me consta, porque es un incansable viajero, de hacernos un lugarcito para compartir con nosotros esta charla. Manuel es un profesor investigador de la Universidad de las Américas de Puebla, pero, como dije recién, más allá de su actividad académica en México, ha estado viajando muchísimo, ha estado, si no me equivoco, incluso hasta viviendo algunos años en Japón, donde frecuentemente viaja con delegaciones que quieren aprender un poco más sobre Kaizen, sobre el sistema de producción Toyota, y últimamente también ha tenido mucha injerencia en las reuniones académicas en Europa. Así que creo que difícilmente podríamos haber encontrado dentro de nuestra querida América una figura más descollante que la de Manuel. Tenemos una expectativa extraordinaria y sinceramente estamos muy agradecidos porque nos haya acompañado en este momento. Así que no quiero robarle más tiempo. Manuel, la presentación toda tuya, ¿eh? Y gracias por participar de este evento. Muchas gracias por la invitación, Héctor, Julián. Es una realidad, la verdad es que desde hace mucho tiempo estábamos planeando este evento, pero bueno, la verdad es que las agendas de estos años últimamente se han ido complicando un poco, pero aquí estamos con todo gusto, disfruten su mate. Yo voy a presentar lo más reciente de las investigaciones acerca de la filosofía Kaizen que se ha desarrollado, no estoy hablando particularmente de México, estoy hablando generalmente de Iberoamérica e incluso un poco de Europa y Japón, que yo trabajo como profesor visitante de la Universidad Nacional de Yokohama. Y en ocasiones me toca dar clases en Japón de Kaizen, imagínense, un mexicano o un latinoamericano dando clases en Japón de Kaizen, que es raro, pero ocurre a veces. Interesante. Bueno, vamos a comenzar. A ver, lo voy a poner, me avisan si se ve, como en Google Mix, no, a ver, ¿qué pasa? No logro verlos. Ahí está, ya seleccioné. Entonces, ahí estoy. Listo. No logro verlos, entonces voy a ir narrando la plática y obviamente si tienen preguntas, dudas, con todo gusto las guardamos ahí porque como no logro ver la pantalla, si están preguntando algo, pues ya me dicen al final, con todo gusto. Ahí, para que sepas, Manuel, si alguien levanta la mano o algo, yo te aviso. Gracias, Julián, ayúdame porque como en otras plataformas sí se puede, Sí. aquí no puedo, pero con todo gusto ahí lo iremos viendo poco a poco. Muy bien, pues. Dale, ahí estamos viendo la presentación. Ahí la están viendo, bien, perfecto. Le he denominado esta pequeña charla el CAT Kaizen, que es esta nueva investigación, este nuevo modelo que hemos venido desarrollando desde prácticamente ya llevamos 2 años y medio. El CAT Kaizen es el modelo maya japonés que ayuda al desarrollo de las personas. Profundizaré obviamente en todos estos elementos. Sí, comienzo con un saludo en maya. Yo quiero aclarar que primero no soy arqueólogo, pero llevo tiempo estudiando el campo. Sí, y generalmente los mayas se saludan de esa manera, como pueden ver sus manos. Lakesh Alakin significa yo soy tú y Halaken significa tú eres yo. Es una especie de saludo de amistad y de profundidad. Yo hago este saludo para ustedes de México, Argentina y por supuesto de la cultura maya a la cultura específica de ustedes de Argentina de muchos años.
Voy a platicar un poquito de mí, nada más de manera rápida, con la finalidad de que me conozcan. Yo soy ingeniero bioquímico de profesión, ingeniero bioquímico industrial, muy orientado a la ciencia. En los años 90, a finales de los años 90, tuve la oportunidad de hacer una maestría, un posgrado, con la Japanese International Cooperation Agency, lo que se conoce como JICA en inglés o JICA. Este posgrado se llama Company Wide Quality Control, se llama porque todavía existen Continuous Productivity, Kaizen en particular, y lo daba en ese momento la Asociación Central Industrial de Japón, Chusan-ren, que es porque todavía existe también, es una empresa que se dedica a formar managers, sí, para las grandes multinacionales japonesas, incluyendo por supuesto a Toyota. En esa gran oportunidad que obtuve la beca para hacer mi posgrado, pues conocí a mediados de los 90, imagínense, pues todavía gran cantidad de gurús que en ese tiempo pues manejaban los conceptos de principalmente el Toyota Production System en ese momento o el modelo de gestión japonesa. Ahí se ve a Akira Takanaka, Shigeru Mizuno, gente que construyeron, por ejemplo, el Company Wide Quality Control, que es el antecesor al Total Quality Management, y algunos elementos vitales que tuvieron en algunos elementos o mecanismos o herramientas que eran famosas en ese momento. Estuve con la Universidad de Sofía, que es una de las universidades mejor ranqueadas a nivel internacional en Japón, es una universidad cristiana, católica, dedicada específicamente en la parte de ingeniería industrial y negocios a estos temas. Y el último periodo de mi época en Japón estuve en la planta de Tsutsumi. Yo tuve de la beca a la beca, es decir, fui seleccionado para estar trabajando como ingeniero Kaizen Training en la planta de Tsutsumi, particularmente en Ciudad Toyota, en Japón. Entonces ahí estuve alrededor de 8 meses, específicamente haciendo mi entrenamiento como ingeniero Kaizen. En los últimos años me he dedicado a la academia. Trabajé en varias organizaciones antes de estar en la academia. Primero estuve en el grupo industrial Bimbo, que seguramente lo ubican, la planta o la empresa corporativa de panificación. Luego estuve algunos años como ingeniero de procesos en Pemex, que es la empresa petrolera. Imagínense, ingeniero de manufactura, después en ingeniería petrolera, pero todo centrado en la mejora, principalmente mejora de procesos. Y en los últimos años me dediqué a la academia y ahí pueden ver algunos de mis datos. Esta es una imagen de Google Académico, un poco desactualizada. Actualmente ya casi tengo 4,000 citas académicas. He publicado 60 artículos académicos del tema del Kaizen. Esta es la de Scopus, también estoy cerca de las 1,000 citas y ahí también se pueden ver la cantidad de artículos. Aquí están 2 de los más importantes. Hay uno español que está abierto, que es el de Encontrando el Kaizen, un análisis histórico de la mejora continua, que lo pueden encontrar en la revista PEGNIA de la Universidad de Lyon en España, y el otro en International Journal of Lean Six Sigma, en el cual, que después a lo largo de los años, ahora ya soy editor científico de esa revista. Muy bien, pues comienzo la charla. Pongo esta imagen, ¿no? Si alguien identifica la imagen, ahorita obviamente no me lo puede decir, si lo ponen ahí en el chat, pues ya Julián me dirá, pero esta es una imagen que yo tomé hace algunos años que me encantó, la verdad, cuando la vi, realmente a mí me impactó en muchos sentidos. Si no la logran identificar, esta es una de las imágenes del universo más antigua o la fotografía más antigua que ha tomado el universo. Ahí tengo un número 1 que se supone esta es una de las galaxias más antiguas que ha tomado la fotografía del ser humano. Sí, esto se logró gracias al telescopio James Webb. Si recuerdan, antes teníamos el Hubble, pero el Hubble tenía un problema, luego lo arreglaron el problema y los americanos mandaron el James Webb al espacio, con la finalidad de comprender principalmente el horizonte profundo del universo. La fotografía de 13,400 millones de años, pues es la mirada que alcanza a ver el James Webb, ¿verdad? Y esos 350 millones de años después, están exactamente después del famoso Big Bang. ¿Por qué pongo esta fotografía? Porque me hace reflexionar lo profundo en lo que estamos ubicados como personas, como especie probablemente. Y quizás ese es el gran reto como especie, entender quiénes somos, por qué estamos aquí, ¿sí? ¿Para qué estamos aquí? Y cuál es la finalidad última quizás de la especie. Y pasan los millones y millones de años, llego a esta parte de la historia. Aquí tenemos a yo creo que voy a mencionar unos 25, 30, hasta llegar al abuelo, ¿verdad? Esta especie se encontró en Turquía, muy interesante, el Homo naledi, más o menos tiene una antigüedad entre 335,000, 236,000 años, y una especie que no es el Homo sapiens sapiens, obviamente, ¿verdad? Pero es uno de nuestros tatarabuelos, ¿verdad?
¿sí? También comenzaba a tratar de comprender quién era, por qué estaba en este mundo, para qué lo hacía, y empezaba a traer en su momento rituales de enterramientos, de grabados, etcétera, y los arqueólogos están sorprendidos porque es muy antiguo y ni siquiera una especie humana desde el punto de vista entendida como Homo sapiens sapiens, pero lo hacían. Entonces, imagínense si estas especies antiguas lo podían hacer, nosotros seguimos con la misma cuestión y lo seguimos explorando y lo seguimos investigando. Obviamente después tenemos al Homo erectus y posteriormente al Homo sapiens sapiens, y todas estas especies a la larga hicieron viajes, llegaron a nuestra América, 16,000, 12,000, etcétera, etcétera, y al final también mantuvieron esa curiosidad de saber por qué estaban aquí, para qué se mantenían aquí. Y si me adelanto a los años, ahí vamos a ver algunos ejemplos maravillosos de esa hermosa curiosidad de entender por mantenernos siempre explorando lo que somos y a dónde queremos llegar. Y ahí tenemos, por supuesto, a Cristóbal Colón, ¿verdad? A Magallanes y a Juan Sebastián Elcano, unos años después que le dieron la vuelta al mundo, aunque Magallanes murió en las Filipinas, por cierto. Vasco Núñez Balboa en 1516 descubre el Océano Pacífico, y otros más como Leif Erikson, el nieto de Erik el Rojo, que se asienta en Terranova, en Vinland, y oficialmente pues fueron los vikingos que realmente descubrieron el continente americano en el año 1000, descartando a Colón, que pues por supuesto Colón nunca supo que había estado en las Américas, siempre creyó que estuvo en la India, pero bueno, ese es otro tema. Y hay algunos incluso que hablan del general Yang Han, ¿verdad? O famoso general Zheng He de la dinastía Han, que en el siglo XV viajó por todos sus juncos, por toda Asia. Hay algunos autores, por supuesto, y no está comprobado esto, que dicen que los chinos también llegaron a América en aquellas épocas. Bien, me paro un poquito de la historia porque podría seguir así y toda la hora platicando un poquito de esta historia, pero es increíble. Si esto es así, que el hombre siempre ha buscado encontrarle sentido, el hombre incluye al Homo naledi, que aunque no era un hombre, pero bueno, era una especie humanoide, sí, un simio, ¿verdad? Un simio, encontrarle sentido a la vida, el por qué está aquí en este planeta y poderlo comprender. Los japoneses de hace algunos años lo comenzaron a desarrollar. De hecho, los japoneses, yo pienso, desde por lo menos el siglo X o siglo XII, que más o menos la cultura se comenzó a sentar, han tenido este concepto. Seguramente algunos de ustedes lo han escuchado, es un concepto que se ha vuelto popular en los últimos años, sí, a raíz de las investigaciones de Héctor García y de Francés Miralles, dos españoles radicados en universidades jesuitas, en las cuales trataron de entender por qué en cierta región de Japón la gente vive muchos años. Y lo que se encontró fue muy interesante. Se encontró que en la región de Okinawa, pues el promedio de vida anda entre los 97 y 101 años. Y uno de los factores que encontraron fue esto que le llamaban ellos Ikigai. Y quiero aclarar, por supuesto, que algunos de los otros elementos que están en esos factores, pues está la nutrición, sin lugar a dudas, y está también, por supuesto, el ejercicio físico. Pero el Ikigai era extraño para entender. Los españoles comenzaron a entrevistar personas en Okinawa y la gente decía, pues es que yo tengo un Ikigai. Y cuando le preguntaban qué era Ikigai, sí, pues la gente respondía lo que está a la derecha del slide, ¿no? Yo es la razón para vivir, la pasión por vivir, la razón por la cual me levanto en la mañana, etcétera, etcétera. Y cuando tú ves los kanjis o los ideogramas que componen el concepto de Ikigai, pues los primeros dos se refieren a la vida, Iki se refiere a la vida y los segundos dos se refieren al gai, que significa razón, fruto, beneficio. Lo estoy explicando de manera muy sencilla porque los otros dos kanji tienen un poquito mayor de profundidad, pero no quiero alargarme en ese punto. Sí, y a partir de ahí a mí me levantó mucho la curiosidad. Cuando yo estuve en Japón en los 90s, este concepto se hablaba poco realmente, pero se vivía el día a día, en el día a día. Voy a traer algunos ejemplos para que puedan ver de lo que estoy señalando. Sí, aquí podemos ver una foto de una persona que se llama Hiroki Fujita. En esa foto tiene alrededor de 82 años. Él trabaja, porque todavía vive, en el Tsukiji Market. El Tsukiji Market, si alguno de ustedes ha ido a Tokio, es el mercado de pescados y mariscos más grande del mundo. El trabajo de Hiroki Fujita es buscar los atunes toro más grandes y de mayor calidad para sus clientes. Su negocio lo que hace es que él corta los filetes de estos atunes toro, ¿sí? Y los manda a los restaurantes de sushi, ¿sí? Y sashimi en toda la ciudad. Lo interesante es que el hombre empezó a trabajar desde los 17 años y tiene 82 y se sigue levantando a las 4 de la mañana y todavía no se queja de lo que hace.
Él disfruta lo que hace. Cuando le preguntas qué hace, dice, yo busco el mejor atún turo para mis clientes. Y si me muevo, y sigo pensando en esa idea del Ikigai, pues esa persona seguramente encontró lo que quería hacer en su vida y buscaba lo que quería hacer. Continúo. En este sentido, tú y tus trabajadores han encontrado un propósito de vida. La verdad es que la realidad en muchas organizaciones, al menos en México, desconozco a detalle, por supuesto, el entorno laboral argentino, pero pues sería interesante estudiarlo porque hemos estudiado ya algunos países sudamericanos, pero seguramente no estarán tan lejos de lo que voy a mencionar a continuación. ¿Qué es lo que está pasando en muchas empresas? Pues aquí me tomé la molestia de utilizar las caricaturas de Intensamente, ¿verdad? De furia y desagrado. Es que el estrés te puede producir arranques o picos de furia. Los trabajadores pueden tener esa situación o te pueden hacer que coloques caras de desagrado en todo momento a la gente. O te puede decir de cierta manera, te puede llevar a producir mucho más miedo del que ya tienes. ¿Por qué los trabajadores tienen miedo? Es una pregunta interesante. Quizás si nos remontamos al doctor William Deming, él decía desterrar el miedo de las organizaciones. Yo creo que pues poco se ha hecho en ese sentido. O en su caso, llegar a una tristeza profunda que te puede producir depresión, ¿verdad? O incluso puedes estar todo el tiempo acelerado con una ansiedad terrible. Hay que cumplir con los planes de producción, hay que cumplir con las metas, hay que seguir trabajando como sin parar, sin detenerte, que te lleve a cometer errores o incluso a tener accidentes. Y el estrés es un elemento que realmente afecta todo lo que estamos conversando, ¿sí? Y ahorita haré el vínculo, no piensen que me estoy yendo por un lado y por el otro, sino es muy importante. Voy a construir ese vínculo conceptual que venimos trabajando desde hace algún tiempo con el modelo. ¿Qué es el estrés? Pues es un síntoma, ¿verdad?, que tiene una persona cuando trata de atender una serie de demandas, obligaciones que desbordan la capacidad de respuesta que él puede tener. Y por lo tanto, él bioquímicamente pone en marcha ciertos mecanismos que la activan y que lo sacan de lo habitual. Normalmente hay muchos factores estresantes. Uno de ellos, por supuesto, es el trabajo. Otro de ellos probablemente sea el tráfico, la familia, el dinero, etcétera. Pero dentro del trabajo podemos mencionar algunos como la estructura organizacional, los jefes, el entorno laboral, incluso la mejora podría ser un estrés, y nosotros lo platicaremos. ¿Cómo recibes tú el estrés? Pues depende de cómo lo veas y cómo logre la persona estar suficientemente madura en ese sentido para poderlo validar. Es decir, lo tomo de forma positiva o lo tomo de toda negativa, pero de todas maneras, en cierto sentido, te afecta. En México se hizo un estudio en el año 2022, no estoy seguro si en Argentina, pero podríamos revisar, ¿sí?, que intentó evaluar eso, lo que estaba ocurriendo. Entre el 13 y el 19 de enero de 2022, esta investigadora, Cristina Raunich, ¿sí?, se dio la tarea de buscar 2,000 trabajadores, cómo se sentían. Esto es que a raíz en México ha ocurrido que existe una normatividad que empieza a ver el riesgo psicosocial de los trabajadores. Esa normatividad se llama NOM 035, que me imagino que en Argentina debe haber algo parecido. Las empresas han hecho muy poco por eso, porque lo que encontró Cristina Raunich fue impresionante. En ese año, entre 2020, 2021 y 2022, en ese periodo de años, Raunich encontró que el 80% de los trabajadores mexicanos experimentó algún tipo de estrés laboral. Impresionante, ¿no? Obviamente la muestra es pequeña, sí, pero bastante representativa porque estuvo en varias multinacionales grandes, algunas medianas. Las pymes no las catalogó, pero podría ser interesante ver hasta qué nivel llega eso. 57% de ansiedad, 42% de desmotivación, 42% de depresión. ¿Sí? Me voy a brincar el slide. De ese 80%, el 63% de los mexicanos ha sufrido algún tipo de estrés con impactos físicos, porque eso todavía es más grave. Es decir, tú puedes decir, es que la gente tiene estrés. Bueno, y te lo puede decir, oiga, es que me siento estresado. Sí, pero ¿qué es el estrés y cómo se refleja en los trabajadores? Se refleja con dolor de cabeza, con cansancio constante, prolongado, con problemas visuales, con malestar estomacal, gastritis, colitis, tensión y dolor muscular, incluso pues obviamente la parte que tiene que ver con la parte psicológica, como angustia, irritabilidad, ansiedad, insomnio, falta de motivación, de concentración. Bueno, me puedo seguir la lista por mencionar varios. La Organización Internacional del Trabajo señala que el 4% del se pierde anualmente a causa del estrés, depresión y ansiedad que se genera en el trabajo. Obviamente vinculado al tema de distracciones y errores cometidos en el trabajo que provoca accidentes del mismo.
¿sí? Incluso lo han catalogado ya, el estrés, la ansiedad, el insomnio, la depresión, como una parte de las enfermedades de trabajo a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud. Y si esto es así, imaginemos, y empiezo a construir el vínculo. El ser humano, por naturaleza propia, es una especie que le gusta soñar, que le gusta explorar, que le gusta encontrar ese sentido a la vida que tanto quiere entender, ¿verdad? Incluso su razón de ser en el propio planeta Tierra. Pero por otro lado, las condiciones del trabajo que se viven, al menos en los que se ha mostrado la estadística, pues no son las condiciones más agradables, o diría yo, de un entorno laboral que se pudiera hacer. No estoy hablando de que por lo menos con la época de Elton Mayo se hacían los estudios, se hacían a propósito, a ver si la gente tenía calor, si tenía frío durante las fábricas. Los resultados fueron obvios, pero fueron la base para construir que las personas son personas y tienen efectos psicosociales al momento que trabajan. Entonces, imaginemos ese contraste que existe. Por lo tanto, ¿es posible mejorar todo este entorno para encontrar un propósito de vida? Bueno, y aquí es donde yo comienzo con el modelo. Yo tengo trabajando, lo mencionó Héctor por ahí, llevo más o menos alrededor de unos 30 años en el concepto del Kaizen. Como lo mencioné al inicio, fui discípulo de estos grandes gurús japoneses, incluyendo a Masaki Mai. Masaki Mai, por desgracia, falleció el año pasado. Yo fui su kohai o aprendiz, pues toda la vida prácticamente. Tuve la fortuna de verlo en enero del año pasado, antes de que falleciera. Sí, y me he dedicado al Kaizen desde ese momento. No estoy seguro, pero el libro que yo escribí en español de 2007 del Kaizen fue uno de los primeros. Al menos en México fue el segundo. No estoy seguro en toda Latinoamérica, pero probablemente, no lo sé. No estoy seguro de ese dato, pero probablemente en español. Y fue de los modelos que empezamos a desarrollar para la implementación. ¿Por qué decía que estuve con Masaki Mai? Porque Mai me comentó pues que uno de sus sueños es que el Kaizen se desplegara en el mundo. Pero no como un concepto japonés que invadiera otras culturas, sino como un concepto que tratara de ayudar a las personas a ser mejor cada día. En una conferencia de este tipo, de forma presencial, alguien me dijo, oiga, usted habla mucho de Japón, pero ¿por qué no escribe algo sobre México? Y entonces, la verdad, les soy honesto, sí me picó el orgullo, sinceramente, a pesar de que, bueno, yo viví muchos años en Japón y como bien dijo Héctor, pues yo voy 2 veces al año a Japón por razones de profesor visitante y llevamos misiones de empresarios. Y me di a la tarea de buscar si en las culturas antiguas, prehispánicas, mexicanas, existía algo así como el Kaizen. Pues lo que me encontré fue algo súper interesante. Me encontré que la cultura maya, escogí la cultura maya y quiero aclararlo, porque los mayas, principalmente el periodo clásico, ahorita explico lo que es el periodo clásico, no tuvieron contacto con los españoles. Los aztecas sí tuvieron contacto con los españoles o mexicas, entonces no decidí hacer eso porque hubo un cierto trauma de conquista que no quise relacionar. En ese sentido, investigué a la cultura maya en el periodo clásico. El periodo clásico es del año aproximadamente el año 100, más o menos. Algunos autores hablan del 70, 80, etcétera, después de Cristo, hasta el año 800 después de Cristo. Periodo en el cual se desarrollaron las grandes ciudades de estados de los mayas. Ahorita iré para allá. Y en ese estudio me encontré que los mayas tenían algo parecido al Kaizen que se llama Malopkin. Si lo pueden ver aquí en el slide, a ver, déjenme señalarlo, creo que sí. Aquí lo apunté aquí. Malopkin. Por obvias razones, ya comenté que yo soy ingeniero, no soy arqueólogo, así que me puse a estudiar. Hice un diplomado con una de las escuelas más importantes aquí de arqueología en México, se llama CIDES, específicamente cultura maya, y estudié con pues varios arqueólogos que son responsables ahora de alguna de las ciudades más importantes mayas que se tienen como centros arqueológicos y como centros turísticos. Ahí hay algunos nombres importantes. Uno de ellos es Takeshi Inumata, que curiosamente es japonés, ¿verdad? Acaba de hacer un descubrimiento espectacular en el sureste de México acerca del preclásico maya y de la unión con la cultura olmeca. Y lo que me dijo el doctor Inumata me dijo, doctor Suárez, usted está súper interesante lo que quiere hacer, pero eso no lo investigan los arqueólogos. Usted no va a encontrar ni la mejora ni el management de los mayas porque nadie investiga eso. Si usted se quiere aventurar, pues adelante. Pues me fui aventurando y comencé a trabajar en ello. El diplomado pues me llevó casi 6, 7 meses. Visité varias zonas arqueológicas, hacer varias entrevistas con los arqueólogos principales y además, si ven la imagen de abajo,
me vestí, ¿verdad? Me vestí, aquí está la imagen de abajo, como un hombre árbol de una danza antigua que existe en el sureste de México, que tiene alrededor de unos más o menos 300, 400 años de vínculo. Y dije, pues voy a entrevistar a los líderes, voy a entrevistar a los participantes, sobre todo a los más ancianos, para comprender un poco la mecánica y el management o la administración, la gestión de la danza y su vínculo con la mejora y con los mayas. Ahí me estoy vistiendo, en esa danza se llama la danza del Pochó, también estuve en la ciudad de Calakmul, en Palenque, y bueno, no voy a ahondar en ese tema, pero al final estuve prácticamente 2 años trabajando en investigación etnográfica y de campo y cualitativa, y el resultado fue la publicación del artículo que incluía el modelo prototipo del Cat Kaizen. Ahorita me llevó también tiempo convencer a los editores para que se pudiera publicar un modelo de este tipo, ¿verdad? Porque pues no es el campo que los arqueólogos buscan, como lo señalé, pero lo logramos en la Asia Pacific Journal of Business Administration, y eso ayudó también a que hubiera un feedback hacia el modelo y se lograra robustecer un poco. Bien, voy a pasar a la siguiente parte, en la cual voy a platicar un poquito del Maloquín Maya, dando ejemplos de esto, ¿sí? Y posteriormente llegaré a la parte del modelo. Sí, espero que les esté siendo interesante, como no logro verlos, pero bueno, vamos, creo que por el camino de bien, entonces lo vamos a conversar con calma. Bien, seguramente no estoy muy seguro de qué nivel de conocimiento tienen sobre la cultura maya, pero platicaré algunos elementos que son básicos para que vean la fuerza del Maloquín, de la mejora de los mayas. Por ejemplo, los mayas eran brillantes artesanos, constructores de armas de obsidiana y, por supuesto, constructores de herramientas de obsidiana. No solo de obsidiana, sino también de herramientas de piedra. Ellos construyeron esas pirámides fenomenales que logran ver ustedes, ¿sí? Con estas herramientas a través de pues, el arte del cambio, la mejora gradual. Las pirámides las forraban de una especie de cemento o una especie de cal que se llamaba cal maya, que los mayas le llamaban estuco. ¿Sí? Ese forraje que le daban, a la pirámide, la convertía en un elemento impresionante. Si la pueden ver aquí la imagen en la ciudad de Palenque, ¿sí? Se puede ver impresionante cómo estaba forrada totalmente, ¿verdad? De esa cal, y luego la pintaban de rojo. Imagínense que ustedes estaban aquí en una ciudad como Palenque y veían esa estructura gigantesca de 30, 40 o 50 metros. Y lo más extraordinario es que la gente pues impactaba por esa razón, ¿sí? Otra cosa que podían hacer en la pirámide, que también tiene que ver mucho con este concepto de la mejora y el impresionante cambio que podían lograr, es que principalmente se creía que estos eran templos originalmente, y no como los egipcios, que probablemente pudieran tener tumbas, ¿verdad? Porque los egipcios también después movieron las tumbas hacia el Valle de los Reyes. Yo creo que los mayas también pensaron en ideas parecidas para que no fueran prófanas. Pero en los años 50, un arqueólogo mexicano francés, Alberto Roulier, descubrió algo increíble en esta pirámide. Esta pirámide se llama el Templo de las Inscripciones, está en la ciudad de Palenque. Aquí está la foto de lo que es actualmente. Y en la parte superior de la misma logró ver que había una especie como de lápidas pequeñitas que estaban ahí, eran redondas. Entonces sacó las lápidas y al sacarlas se dio cuenta que había un túnel. Claro, el túnel estaba relleno de arena y de piedras. Durante 2 años este hombre fue escarbando hasta llegar abajo y encontró una tumba increíble. La tumba era de Kinish Hanó Pakal, o el Pakal el Grande, que gobernó prácticamente cerca de 80 años en su periodo. Pero dices, bueno, ¿y esto qué? Lo espectacular es que la tumba es gigantesca, no se podrán imaginar. Los expertos hablan que tanto el descubrimiento de Tutankamón, como el descubrimiento de Pakal, como el descubrimiento del señor de Zipán, quizás sean los más extraordinarios que ha tenido la humanidad. Nos falta, por supuesto, el emperador Qin, que no se ha abierto la tumba del primer emperador de China, pero ya se tiene el descubrimiento. Pero esto sí se ha abierto. Esta lápida que está en la parte superior, que es el famoso astronauta de Palenque, pues pesa 5 toneladas y es enorme prácticamente, bloqueaba prácticamente todo el sarcófago de Pakal. Ahí se puede observar, ¿verdad? Increíble el Maloquín Maya. Además eran maestros agricultores, creadores literales de la planta de maíz, porque cuando los mayas empezaron a cultivar el maíz, la planta era muy pequeña y era silvestre,
Ellos trabajaron en la experimentación. Piensen en Kaizen, experimentación, PDCA pequeñito, para lograr poco a poco, ¿sí?, alimentar a cientos y quizás miles de personas en sus ciudades. Además, crearon la famosa tríada de la alimentación, que era el maíz con el frijol y la calabaza. Si pueden ver la planta de maíz aquí, ven la planta de frijol, que es una especie como de trepador, ¿verdad? Trepadora, y le da nitrógeno al maíz. Y además tenían plantas de calabaza que protegían al piso de la erosión. Entonces la combinación era tremenda. Después hablaré del tamaño de las ciudades un poquito. Maestros astrónomos con 3 grandes calendarios que lo hacían de observación solamente del cielo. El calendario Hub de 365 días, el Solkin o Shulkin, ¿verdad? El calendario sagrado de 260, vinculado a la Luna y a Venus principalmente, y la famosa cuenta larga de 5.200 años, que seguramente ustedes estarán vinculados a eso porque se decía que el 21 de diciembre de 2012 se acababa el mundo porque los mayas lo habrían predicho, pero la realidad es que se acababa el ciclo de la cuenta larga de 5.200 años. Es real, por cierto, porque alguien me dice, no, es que esto no existe, es una ficción. No, sí es real, existen las estelas donde está grabada la fecha, donde se termina, por supuesto. Los mayas calcularon los equinoccios, calcularon la órbita de Venus, los solsticios, los movimientos de Júpiter y Saturno. Y un dato nada más para que tengan idea, la órbita de Venus que calcularon los mayas, que está escrita, solamente se equivocaron por 4 segundos sin computadoras. Nada más para que vean el dato. Aquí hay más de la triada, se continúa. Y en esos cálculos astronómicos, lo más impresionante del Malopquín maya es lograron alinear las estructuras de sus edificios hacia el sol, incluso hacia algunas estrellas como Venus o las Pléyades, por ejemplo. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en el sureste mexicano, en Yucatán, han podido ver el espectáculo del 21 o 20 de marzo, ¿verdad? O del 22 de septiembre, cuando baja el dios Cuculcán, la serpiente emplumada, ¿verdad? En el templo del castillo, ¿verdad? Increíble. O en Xibaltún, cuando pasa exactamente el sol por la puerta o el ojo del templo, en el templo de las 7 muñecas. ¿Sí? Y así, como lo comenté, también hay alineaciones a Venus, las Pléyades, etcétera, y ahí se ha encontrado una enorme cantidad de observaciones de este tipo en diferentes ciudades mayas. Ahí hay una foto de una imagen del mapa de la península de Yucatán en México, ¿sí? Donde están las principales ciudades. Está la Chichén Itzá, donde está el castillo, y por acá está Ixilbantún, donde está el templo de los 7 muñecas. Acá hay otras zonas también grandes, en la parte del Petén guatemalteco y de la selva de Chiapas. Descubrieron la escritura, la única cultura mesoamericana que tiene escritura, ni los incas tuvieron. Ellos sí desarrollaron un sistema de glifos muy parecido a los de los japoneses, ¿verdad? Un complejo sistema de glifos que ya se logró traducir en 80%, por cierto, por una persona que nunca estuvo en las ciudades mayas, que fue el gran lingüista Yuri Norosov, ruso, y se descubrió prácticamente todo el lenguaje de los símbolos, incluyendo sus matemáticas, porque los mayas descubrieron el 0, luego los árabes lo redescubrieron, pero los mayas lo descubrieron originalmente, y si pueden observar aquí del lado izquierdo, se puede ver cómo contaban ellos. Estos puntos eran el número 1, las barras eran 5 y luego llegaban a un nivel de 19, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y había otras maneras de contar los niveles. También se descubrió que las ciudades tenían glifos emblema que representaba la ciudad, y se puede ver el famoso reino de la serpiente, que es Calakmul, y otro acá que está Palenque, ¿no? Y cada una tenía esas representaciones. No entraré mucho al tema porque me interesa profundizar más en la parte del modelo, pero es realmente increíble el conocimiento sobre cómo contar en maya. Ahí les doy algunos ejemplos. Si algo se pueden llevar de la conferencia que van a tener es que por lo menos ya saben cómo contar del 1 al 19 en maya, es decir, si ustedes ponen 3 barritas y 4 puntos, pues ya tienen el 19, ¿verdad? Ahí ya lo tienen al menos. Ahí lo tienen. En el año 2019, la Universidad de San Diego y la National Geographic se dio a la tarea de empezar a explorar este enorme territorio. Voy a regresarme a la lámina. Este enorme y gigantesco territorio que comprende todo lo que fue la cultura maya, algunos estados de México, Guatemala, Honduras y un pedacito de El Salvador. Pero ellos exploraron principalmente esta zona de aquí, que era todo el Petén guatemalteco, la selva. Entonces tomaron una tecnología que se llama LiDAR,
es una tecnología láser y utilizaban avionetas para empezar a escanear toda la selva. Una vez que encontraron eso y lograron tener toda la información de toda la selva, quitaron el follaje a través de la tecnología, obviamente del software, y lo que encontraron fue 60,000 ubicaciones. Lo que nos da como resultado que esta civilización, desde el punto de vista de ciudades-estado, era gigantesca. Incluso descubrieron nuevas ciudades como el Mirador, que tiene una pirámide de 80 metros, que es algo increíble. Claro, lo que estoy mencionando es que la pirámide no está como tal, se pensaba que era una montaña, ¿verdad? Pero cuando tú tomas el escaneo con el LiDAR, lo que te encuentras es algo muy diferente. Y eso es lo que ocurre. ¿Y esto qué ha pasado? Pues ha despertado nuevamente la curiosidad por volver a entender un poco más a esta civilización fenomenal. Existen al menos 5 códices que sobrevivieron a la conquista, la mayoría están en Europa, pero estos códices ayudaron también para el tema de la escritura y para comprender esa cultura. Aquí están las imágenes y en Disney, en la plataforma de Disney y de National Geographic se puede ver la serie. Ahí está el arqueólogo Albert Lin con los arqueólogos de la Universidad de San Diego, donde ustedes pueden ver la serie completa de cómo se hizo esta investigación increíble. Sí, y la verdad es que las imágenes del LiDAR pues reafirman lo que los mayas constituyen, una civilización muy grande, muy compleja, muy interconectada con muchas ciudades-estado con conceptos de mejora profundos, ¿verdad? Y en realidad eran megalópolis, no ciudades pequeñas como se creía, con millones de agricultores, guerreros, constructores, que todos los días aplicaban la mejora. Y al grado que pues hay más ciudades, hay más caminos, hay más zonas de sembradío, hay más zonas de guerra, hay paredes, hay murallas, todas las ciudades están interconectadas con esos caminos de carreteras, que en maya se dice SATB, y es enorme el mapa que acabo de mencionar, es tremendo. Entonces, hay muchísimo por hacer, por supuesto, en este campo, y yo creo que los arqueólogos tienen más trabajo para el resto de su vida por muchísimos años. Entonces, ahí se pueden ver algunas imágenes que ha hecho National Geographic de la reconstrucción de la misma. Este es Tikal en Guatemala, que se creía que tenía 10,000 habitantes, ahora se cree que tenía como 60. Y encontraban la idea de las fortalezas suburbanas, o sea, tenían suburbios, muy parecido a la idea de la ciudad norteamericana, etcétera, pero lo tenían los mayas de los siglos 3 al siglo 7, imagínense. Ahí hay varias imágenes. Bien, llego al modelo. ¿Cuál fue el resultado de toda esta investigación? Espero que no los haya aburrido y haya sido interesante para ustedes. El resultado de toda esta investigación me llevó a concluir lo siguiente. Si yo mezclo el Kaizen japonés, que como lo comenté, años en Japón, con toda esta investigación maya, lo que me dio como resultado es que tanto el Malopkin como el Kaizen japonés al menos construye 4 grandes pilares en el comportamiento de las personas. Esos 4 grandes pilares está basada en 4 grandes valores. La humildad, entendida como la capacidad de seguir aprendiendo y no tener ego suficiente para que no te deje aprender. El honor, entendido como el cumplimiento de la palabra, ¿sí?, en todos los sentidos de tu vida. La disciplina y la constancia, entendidas como la forma de seguir un método. Y por supuesto el orgullo por lo que haces, que en maya se dice meyak, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La capacidad que sientes de asombro al momento de que tú realizas algo. Esos 4 valores construyen una plataforma, ¿verdad? Y llevan a la base una plataforma que está basada en 2 palabras japonesas, Kodawari, Hansei. Kodawari es compromiso por hacer las cosas y Hansei, reflexionar activamente para llevar a la práctica. Y en la parte superior está la parte del componente del Ikigai, que lo mezclamos nosotros. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Se me subió un micrófono. Ok, continuamos. Listo, gracias. Y en la parte superior encontramos 4 grandes esferas que te llevan a ese camino. Una visión que te lleva a ese rumbo, una pasión buscada con ese propósito por hacer las cosas, un plan que te puede construir. Obviamente los mayas no hacían un plan de acción, ¿verdad? Lo que quiero dar a entender es que sí tenían un plan mental, lo mismo que los japoneses, ¿verdad?, en los periodos marcados. Y por supuesto una responsabilidad hacia la sociedad y hacia la comunidad, como pudieron ver en la cultura maya y como pueden también ustedes dar por hecho en la cultura japonesa, incluido el tema de el asesoramiento o el seguimiento o la guía por parte de un mentor, ¿verdad?, que en japonés se dice senpai y en maya se dice nok ignal. Entonces, eso también lo incluye el módulo.
El modelo parte de un primer paso para poder construir a la gente un guayas, una visión hacia dónde quiere ir, ¿sí? Y luego después, con las columnas, hacerte una autovaloración de esos cimientos o ese espacio de dónde estás, ¿sí? Y una vez que tienes eso, si no haces nada, obviamente, pues vas a ir en un camino sin Kaizen, sin propósito, pero si sigues avanzando, vas a llevar un camino hacia ese camino que quieres ir. Construir tu propósito y tu visión de vida a través de las plataformas y las esferas. Bien, pues en términos generales ese es el modelo. A ratito voy a regresar un poco más, pero quiero que vean un poquito más acerca de lo que hemos logrado. Ya lo hemos implementado estos 2 años y medio y lo que ha pasado con ese elemento vital de una parte fundamental del Kaizen que se llama Kaizen individual, que más adelante profundizaré. Pero si te preguntas cuáles serían los objetivos del modelo para conseguir algo en las organizaciones, pues tendría 3 grandes objetivos. Primero, desterrar por completo el estrés, la ansiedad y las presiones laborales de la vida cotidiana de las personas. Sí, obviamente, cuando digo por completo, lo pongo entre comillas, obviamente, pero sí, por lo menos bajar esos elementos en tu organización. Segundo, construir un propósito y visión de vida de cada persona, trabajador, o en este caso también lo hemos probado en universidades, estudiante, mediante valores fundamentales que contiene el modelo. Y este último lo hemos agregado con lo que ha pasado últimamente porque hemos vinculado a otras investigaciones internacionales que está ocurriendo el modelo, y lo que ha pasado es que también existe la experimentación de una vida más alegre, saludable y longeva con el paso de los años cuando aplicas el modelo. Me voy a ese punto. Esa investigación la hizo Dan Brunner, seguramente ustedes conocen la investigación, el famoso secreto de las zonas azules, y este norteamericano se puso y se dio a la tarea. El documental está en Netflix para que lo vean, se llama Vivir 100 años. De encontrar gente no solo en Okinawa, que muy bien muchos años, también lo encontró en Cerdeña, Italia, en la provincia de Nuoro y Ogliastra. Lo encontró en la península de Nicoya, en Costa Rica, interesante. Lo encontró en Icari, en las islas de Grecia, cerca de la costa turca. Y un caso muy especial, que es un grupo de adventistas del séptimo día que viven en la zona de Loma Linda, California. Y pues las zonas azules se refiere al punto azul donde la gente vive arriba de 100 años en promedio y llega en una tasa de vigencia de vida, de largo de la vida de por lo menos 102, 103 años. Se indica, Buchner, que al menos son 10 veces más que en los Estados Unidos, probablemente mucho más que en varios países, seguramente. Sí, él dice que al menos están otros elementos, ¿verdad? Como la actividad física, la nutrición, ya lo había mencionado, la responsabilidad cooperativa, que también tiene que ver con el Kaizen, la vida en pareja y la meditación y el mindfulness. Me di a la tarea de ver, oye, ¿en México existirá alguna zona azul? Y a lo mejor la pregunta también va para ustedes, ¿en Argentina existirá alguna zona azul? En México el promedio de vida es 75.35 años de edad. Si lo comparas con Japón, de toda la península insular, ¿sí? De todas las islas, de al menos los 4 bloques de las grandes islas, es de alrededor de unos 86.3. En Okinawa ya lo mencioné, es mucho más. Pero encontré algunos estados interesantes con un número de personas centenarios. No son muchos, si lo ven, algunos tienen miles, algunos 1,400, 2,000, etcétera, pero existen lugares. Lo extraño es que se parece un poco a la investigación de Buchner porque generalmente están vinculados a zonas del mar, pero bueno, no es el caso para todos los casos. Ahí hay algunas ciudades con poblaciones entre 85 y 100 años de México, algunos estados también de la República. Estados es la provincia, probablemente de ustedes. Bien, bueno, el tema es que puede existir y podríamos descubrirlo, pero también podríamos desarrollarlo como lo ha hecho Buchner, pero lo haríamos mucho más como los latinoamericanos, ¿verdad? Es decir, pues con un modelo que pueda ayudar y que se acerque a la realidad también de nosotros en muchos sentidos. ¿Qué ha pasado en las empresas? Si ven la frase de Tai Xiong, ¿no? Dice, creo que la gente se arruina cuando no hay una carrera para que cada persona sume sus buenas ideas. Es importante ver ese propósito. Y a lo mejor si ustedes dicen propósito de vida, pues ha de ser algo complejo, ¿verdad? Difícil de entender. No, a lo mejor es simplemente decir, pues a mí me gusta cultivar calabazas, ¿verdad? O a mí me gusta armar amortiguadores, o a mí me gusta, ¿sí? Preparar mate, y estoy tratando de poner ejemplos de ustedes, o algún asado, ¿verdad? Y tengo un negocio que hace asados, ¿verdad? Porque Ono decía, las mejoras facilitan el trabajo y esto le da tiempo a cada trabajador para realizar más mejoras.
las mejoras bajan el nivel de estrés de los trabajadores. Y si hacen más mejoras, mantienes un ciclo vital. Pero el Cat Kaizen trata de ayudar a la gente a cambiar el mindset. Por lo menos en México nosotros somos mucho de que el sindicato o la gente en general pide, ¿verdad? Y ahí está, y pido, yo exijo, y últimamente se ha dado aquí en el país, no estoy seguro en Argentina, pues que la gente reclama, se para en las carreteras, bloquea las carreteras, perjudica un montón de gente, etcétera, etcétera. Cuando piensas en la mentalidad de los japoneses y de los mayas, normalmente era el sindicato ofrece. Yo ofrezco hacer este cambio y por lo tanto, si ustedes me ayudan, el cambio se va a empezar a dar, porque yo ofrezco esto y lo voy a lograr. Por eso. No pedir, sino ofrecer. Los mayas hacían lo mismo, lo ofrecían a los dioses. Acá lo ofrecían a los directivos, acá a los dioses. Y si ven los ejemplos, son maravillosos. Este que está del lado derecho, este es un templo que está en Copán, en Honduras. Dentro de la pirámide se descubrió este templo que se llama la Rosalina, que todavía, si ustedes van, pueden ver toda la pintura original y por supuesto todas las esculturas, los mascarones originales. Sí, es dedicado al dios Shap, increíble. Pero lo que más importante es los niveles de detalle del templo son realmente impresionantes. Si ustedes tienen la oportunidad, yo lo vi alguna vez en vivo, está por supuesto en subterráneo, hay una réplica afuera en el museo, es increíble. Y en México se ha descubierto, por ejemplo, que en la pirámide de Chichén Itzá, abajo hay toda una gruta con pirámides más pequeñas. Esto lo han hecho a través de escáneres de ultrasonido. Y los mayas creían eso, si ofreces, das mucho, entonces haces un cambio total cuando trabajas y construyes ese orgullo por lo que haces. Los mayas creían que al momento que hacías ese trabajo, los objetos eran creadores de vida, cobraban bien, incluso terminaba la obra, esta es una estela de ahí en Copán, decía, ya terminé de moldearla, decía, despierta porque yo soy tu creador, ¿verdad? Soy tu padre y te voy a dar esa oportunidad para hacer eso. Entonces el orgullo por el trabajo estaba ahí y no existía ese estrés que se podía sentir o que se siente en las organizaciones en la actualidad. Cruza los primeros resultados. Bueno, comenzamos a aplicarlo. Aquí voy a poner resultados de 2 universidades y una empresa, pero ahorita tenemos muchos más, por supuesto. Sí, pero esto es para que ustedes vean algunos ejemplos de lo que hicimos. Hay los alumnos de la Universidad de las Américas Puebla en un curso en particular, prácticamente entre sexto y octavo semestre, ya en los últimos años de su carrera. Lo que hicimos es que al principio le hacemos un cuestionario diagnóstico con todas las partes del modelo, las columnas, la plataforma y las esferas, y los estudiantes, si pueden observar, obtuvieron bajos resultados en una escala Likert del 1 al 5, principalmente entre 1.3 y máximo 2.2, en todos los valores, en todos los elementos que se pudieron. Después de aplicar el Cat Kaizen, con la ayuda de por supuesto, del coach, todos subieron el nivel. Y lo más interesante es que todos mejoraron sus calificaciones, al menos en los cursos, no solo en el curso del Cat Kaizen, sino en el curso de todos los cursos que llevaron durante ese semestre, para cerrarlo. Lo mismo ocurrió con los alumnos de la Universidad de Monterrey. Ahí están los alumnos de la Universidad de Monterrey. Y en la empresa hicimos lo mismo, en una empresa de tratamiento, de procesamiento de leche, ¿sí? Y lo hicimos para las operaciones de producción principalmente. Hicimos la muestra con 6 trabajadores que tenían un equipo Kaizen en particular y que estaban aplicando la cata de la mejora. La cata de la mejora es la metodología de problem solving. Hicimos lo mismo, el cuestionario, etcétera, etcétera, y después de ir acompañado la cata con el Cat Kaizen, los resultados en la escala Likert del cuestionario mejoraron notablemente. Aquí lo importante no fueron las calificaciones, sino que lograron muy buenos resultados en proyectos de mejora que ahorraron dinero para la empresa y eliminaron muda o desperdicio para la organización. Quiero mostrar algunos en particular. Me interesa mucho el de disciplina, que quizás sea uno de los que más carecemos, al menos en México y quizás en Latinoamérica. Y si pueden ver, ahí se observa los resultados. Vean, los alumnos acaban entre 1.5 y luego 3.7, 3.8, algunos 4.5, y en los trabajadores igual. Claro, en el caso de los alumnos, pues obviamente el cambio es diferente, porque los alumnos tienen mayor formación educativa que los trabajadores en ese sentido. Entonces, es interesante verlo desde esa perspectiva, pero todos subieron en el modelo de disciplina. ¿Cuáles han sido las conclusiones de todo lo que ha pasado con la implementación? Bueno, la principal conclusión es que parece ser,
y digo parece ser porque vamos a seguirlo estudiando, que los cuatro columnas o los 4 pilares se convierten como una especie de vector de fuerza vital, ¿verdad? Que empuja a la gente a construir disciplina operativa, a empezar a ser más humildes para atender al aprendizaje, a tener más orgullo por lo que hacen, a ser unas personas que son congruentes con lo que dicen y hacen. Y esas columnas potencian poco a poco hacia la plataforma que te ayuda a crecer. Y va a llegar un momento, y tenemos, parece ser, los indicios de eso, que la gente va a practicar o hacer las cosas sin mente, sin estresarse tanto, y eso se llama en japonés munen musu. Es decir, yo lo hago porque me siento orgulloso, porque estoy feliz, porque estoy tranquilo, porque lo puedo hacer y porque además, cada vez que yo me levanto, estoy contento de lo que hago. Esto es lo que parece que nos está llevando la investigación y pues nos va llevando por ese camino, por ese camino. Y la pregunta sería entonces, ¿por qué no trabajamos más con nuestra gente, ¿no? Con estos modelos que tratan de ayudar a la gente en muchos sentidos? A la larga, sigo yo y sigo convencido que es una filosofía de espiral, ¿verdad? Si empezamos a ayudar a la gente con esos ciclos que se repiten, a que la gente esté más feliz, más, que disfrute más de lo que hace, poco a poco vamos a ir ayudando a un entorno mejor en el trabajo y, por supuesto, a la comunidad y a la sociedad. Esto los mayas le llamaban el Ket-Kan, ¿verdad? ¿No? Es una espiral infinita de ciclos que se repiten. Yo lo empiezo a vivir, miren, ahí está una foto de 1995 y una foto de 2023, exactamente en el Buda de Kamakura. Quiero aclarar que pues una época fue en invierno y la otra fue en verano, pero bueno, traté de que fuera la misma idea, pero el regreso a esos orígenes y sigo investigando esos orígenes para mantenerlo así. Aquí hay otra, ¿verdad? Esta ya ahora del 2024, con otro tren bala y con la tecnología que ha cambiado en el Hikari primero y luego en el Nozomi, y lo seguimos buscando y seguimos explorando con diferentes organizaciones. Aquí están los profesores del Onsei Yokohama, tanto en Estados Unidos como en Japón, y lo seguimos logrando, o con investigadores a nivel internacional, como el profesor Gio Anthony, que Héctor se refería hace rato en la investigación que estamos haciendo con toda la gente de Europa y toda la gente de Estados Unidos para profundizar en este concepto en particular. Y esta era la lámina que quería llegar, y prácticamente con esto voy a cerrar la conferencia. El Kaizen no solo se aplica a nivel proceso, que es el que la mayoría de la gente conoce, principalmente el modelo americano, que es el Kaizen evento, ¿verdad? El evento Kaizen o el Kaizen Blitz o el Short Term Kaizen. Me parece que ahí es mucho el enfoque americano que a la larga ha descontinuado la idea original de esta filosofía, que es la continuidad, la participación activa, la innovación, la red de equipos con participación activa, pero ha olvidado lo más importante, el núcleo, ¿verdad? El Kaizen a nivel individual, donde está esas personas que hacen crecer su árbol interno y hacen construir un camino diferente, un Cat Kaizen que les ayuda a aprender, a crecer a través de un propósito de vida que les da sentido a lo que hace. Tú pones a la gente en un equipo, en un evento Kaizen y no le explicas qué es, la gente no va a dar mucho de eso. Pero si tú pones un equipo permanente con gente que entiende lo que hace, que tiene propósito de vida, las cosas cambian mucho. Entonces, este núcleo lo hemos perdido y este núcleo hay que recuperarlo. Y por supuesto también existe el Kaizen estratégico que vincula todos estos elementos y te lleva a la organización a un elemento más importante. Queremos construir este tipo de guerreros, ¿verdad? Mayas y samuráis al mismo tiempo cruzados, ¿verdad? Con personas al menos en el corazón de cada uno de ellos que busquen hacer ese cambio. Que digan que no importa de qué tipo de organización y de país estemos hablando, lo que tenemos que hacer es que tenemos que construir sistemas de gestión sencillos, flexibles y fáciles de aplicar. Sistemas que verdaderamente revolucionen los métodos de trabajo tradicionales, viejos y antiguos, la gran mayoría del siglo XX, del principio del siglo XX, muy orientados, ¿sí?, a las ideas de Frederick Taylor o de Max Weber. Sistemas que nos permitan crear una cultura de esfuerzo, disciplina y constancia en que nadie dé por hecho que las cosas deben seguir siendo como son, es decir, sin mejora y sin Kaizen. Muy bien, pues muchas gracias. Cierro la conferencia y hay algunos ejemplos de que yo sí también sigo mi Cat Kaizen. Sigo pensando a veces como niño, sigo explorando. Me gusta ir al Mar Caribe a explorar. Luego les platico algunas anécdotas al respecto de arqueología. Sigo yendo a las ciudades y en ocasiones me hago algunos videos, ¿sí?, de aventuras con aquellos muñecos de los años 70. No estoy seguro si en Argentina existieron, pero en México y en Estados Unidos, los famosos Big Jim y Kid Yaceros. Aquí están algunos de mis libros que hemos vendido prácticamente a todo Latinoamérica, España y Estados Unidos, incluyendo el Cat Kaizen, y pues con eso
voy a cerrar la conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel. Si te parece bien, abrimos a preguntas. Antes de las preguntas, solo decirte que excelente charla. Yo la pasé súper bien, así que espero que no haya aburrido un poco, pero bueno, la idea era mostrar pues todo el trabajo que se ha venido haciendo por mucho tiempo ya. Uno de los temas más importantes que, ¿sabes qué? Los europeos o los americanos dicen, pues es que en Latinoamérica no se hace ciencia. Sí se hace ciencia, ¿cómo no? Y podemos hacer ciencia. Y tenemos el talento para hacer ciencia, incluso en el management. Muchas gracias a todos los aplausos, muchas gracias. Entonces, aquí hay un ejemplo de que podemos evolucionar los modelos japoneses a cosas cercanas hacia nosotros. Pero con gusto, pasamos a las preguntas. Bien. Bueno, no sé si alguno se anima a levantar la mano a hacer preguntas o escribirlas en el chat. Están todos tímidos, expectantes todos, pero tímidos. No, ya vi por ahí alguien que se animó, no vi a alguien que se levantó la mano, o no sé. Pues, entre las emociones que te pusieron, levantaron la mano, tocaron todos los botones, eso fue lo que pasó. Bueno, si alguno se anima, está el espacio para diálogo con Manuel. Si no, Héctor o yo vamos a una pregunta. Bueno, ahí está. Perdón, Julián, ¿qué tal? Dale, Joel. Manuel, la verdad que muchísimas gracias por la charla, la verdad que súper interesante, la verdad que no me esperaba esto, la verdad que me sorprendió totalmente, y la verdad que interesantísimo. Solo una consulta, y es de curiosidad nomás, ¿cuánto tiempo te llevó todo este análisis e investigación? Más allá que teniendo en cuenta que, si mal no recuerdo, sos bioquímico y para meterte en otra área totalmente diferente, me imagino que incluso mucho tema no de curiosidad, como lo puede generar cualquiera, sí. Todo el tema de la cultura japonesa, el Kaizen y toda la mejora, ¿no?, que hacemos en nuestras organizaciones. Pero ¿cuánto tiempo te llevó básicamente toda esta investigación? Bueno, quiero contar 2 secretos que no dije en la conferencia. Siempre lo dejo como para la parte de preguntas. Primero, yo nací en una zona de México que hay pirámides mayas. Eso lo quiero aclarar. Entonces, desde niño, mi padre me inculcó el amor por esa zona. Entonces, eso es importante. Entonces, yo siempre tuve esa curiosidad, leía, pero como aficionado, nunca fui un especialista. Entonces, comencé, el diplomado me llevó prácticamente un año y después casi otro año, casi 3 años. Tomó toda la investigación, incluyendo ir a los lugares, las entrevistas a los arqueólogos, procesar la información, por supuesto leer todos los artículos, documentos que pudieran relacionarse, y luego año y medio más para poder publicar el artículo, porque los editores no estaban convencidos de esto, por supuesto, porque es raro. O sea, es raro, es decir, ¿qué tienen que ver los mayas con la mejora? ¿verdad? Entonces, si le sumas, casi 4 años y medio aproximadamente. Pero yo siempre tuve la curiosidad que te acabo de comentar. Siempre. Algo que sí quiero comentar es que nadie se debe aventar a crear algo sin ciencia. Esto no es que yo dije, yo pongo este dibujito. No. Yo, antes de sacar el libro, lo probé en un artículo académico. O sea, yo dije, a ver qué me dicen los expertos mundiales. Y bueno, ahí está la respuesta. Gracias, Joel. Perfecto. Ahí, Manuel, muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Manuel, te dejaron una pregunta difícil, de las que a veces ocurren. ¿Se puede enseñar la filosofía? ¿Se puede enseñar la filosofía desde la escuela? Sí, esta pregunta me encantó cuando la vi. A ver quién la hizo, déjenme. Fernando. Fíjate que estamos haciendo unas pruebas con niños entre 3 y medio, 4 y 6 años. Con la finalidad de al menos enseñar las 4 columnas, que eso es clave. En Japón lo hacen de manera innata. Yo cada vez que voy a Japón vamos a una escuela primaria. El año pasado tuve la oportunidad de ir a una escuela privada, este año una pública, y encontré las mismas similitudes. Claro, aquí la idea es enseñar la bivalencia de las 2 culturas y con ejemplos sencillos y básicos. Te voy a dar un ejemplo. Estamos haciendo pruebas muy sencillas de decirle, a ver, los de 6º año enseñan a los de 1er año y los ayudan en sus tareas, por ejemplo. O en Japón se aplica mucho el hecho de que sirvan la comida a los propios niños. Entonces los de 6º año ayudan a servir la comida a los de
a los más jóvenes. Entonces, ¿qué construimos ahí? Construimos plataformas de confianza, construimos respeto hacia los mayores, construimos trabajo en equipo, construimos disciplina operativa. Entonces, es vital. Yo creo que una de las cosas que deberíamos empezar a hacer en nuestros países es empezar a enseñarlo a los niños. Lo hacemos las pruebas con los chicos universitarios, porque pues ya no nos queda de otra, ¿verdad? Ya llegaron hasta allá, ¿verdad? A ver cómo los podemos ayudar, ¿verdad? Hay casos difíciles, por supuesto, pero imagínate que pudiéramos hacerlo en muchas escuelas. Podríamos empezar a enseñar, y olvídate el nombre, quítale Kaizen o Kaizen, lo que quieras. Enseñemos esos valores básicos para reconstruir el tejido social y el futuro de muchos profesionales, e incluso políticos, nunca se sabe. Bien. Muchas gracias, Emanuel. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, yo me animo, Manuel, a hacer una. Si me dejas. Vente, Julián, vente. Échamela. No sé, esto es más una opinión para ver cómo lo vivís vos. A mí me ha pasado en esta vida en que cuando decís una palabra japonesa, tiene un atractivo, por un lado, ¿no? Sí. Cuando uno dice, che, vamos a hacer Kaizen, ¿qué será esto? Debe ser algo que inventó más o menos la NASA, por poner una frase típica. Sí. Pero en la realidad es que hablar con el lenguaje y las palabras con las que nos criamos, que son de nuestra cultura, son la profundidad para que por lo menos el corazón mueva la iniciativa, que creo que es un poco lo que se pierde cuando uno habla del Kaizen Blitz o el Kaizen de un día. Entonces yo creo que ahí una pregunta de debate personal es, ¿qué es mejor? Si empezar a hablar de la manera en la que nos sentimos más cómodos, que es parte de transmitir un mensaje, o encontrar un mensaje que combine, ¿no? Como este caso del Kaizen, ¿sí? Entonces, un poco tu opinión sobre cómo impactan esas palabras en la llegada de las personas, ¿no? Sí, bueno, no sé en Argentina, pero en México tenemos un término para eso, le llamamos malinchismo. ¿Qué significa malinchismo? Cortés, cuando llegó a nuestro continente, tomó a una indígena maya, por cierto, maya olmeca, que sabía varios idiomas. Ella se llamaba Malixín y se casó con ella, la Malinche famosa, doña Marina, exactamente. Entonces, al hacer eso, pues ella fue pieza crucial porque hablaba los idiomas. Entonces, los mexicanos, cuando hablamos algo que el extranjero es mejor que nosotros, le decimos malinchismo por la Malinche, lo quiero aclarar. Yo creo que en Argentina pasa lo mismo. Es decir, si tú escuchas Kaizen, dices, qué padre, ¿verdad? Kaizen es japonés y son samuráis, ¿verdad? No lo sé, lo que puedas opinar al respecto. Pero lo que tenemos que hacer es rescatar la esencia de la filosofía. No importa cómo se llame, rescatemos la esencia de la filosofía. El problema es que no entendemos a profundidad la filosofía. No sé cuántas personas hayan hablado aquí en este foro con ustedes, pero les puedo asegurar que pocos han estudiado el Kaizen desde la perspectiva original, es decir, el kanji, el ideograma, qué significa, por qué se creó, cómo se funda en la cultura japonesa, cómo podemos trasladarlo a nuestras culturas, qué tipo de adaptaciones podrías hacer, cuáles son los valores que están detrás que puedes llevar a tu cultura y que existen, como ocurrió ahorita con los mayas, ¿no? Hay 4 valores que coinciden y en épocas diferentes, ¿no? Los mayas entre el 1 y el 800, entre el 100 y el 800, y los japoneses entre el siglo XI y el siglo XVIII. Entonces, existe, o sea, podríamos encontrar similitudes. Si encontramos esa esencia, podemos aplicarlo mucho mejor. Me parece que eso es lo que nos falta. Y a la pregunta de Joel hace rato, faltó decirle, yo creo que tenemos que estudiar más. Latinoamérica es un país que casi no lee, no sé en Argentina, pero en México la gente no lee. Es raro, pero no lee. Y luego se cree experto porque pone un post en LinkedIn. Pero si no lees, va a haber alguien que sabe más que tú y te va a decir algo mucho más porque sí ya leyó eso. Sí, entonces, me parece que ahí está la clave, buscar la esencia de la filosofía. Sí, ahí creo, no solo leer es un tema, sino también entender la filosofía y no la herramienta, ¿no? Porque eso es parte de copiar un modelo sin comprender el porqué, ¿no? Los japoneses tienen una idea muy interesante. Tienen una idea que le dicen el do, de, o sea, de, o, y luego el jutsu.
El Do es la filosofía y el Yuxo es la herramienta. Normalmente nosotros agarramos la herramienta, el Yuxo, y lo aplicamos. Pero no entendemos para qué la herramienta. Yo creo que voy a sacar un paper pronto y cuando lo tenga se los mandaré para que lo puedan, o les mandaré la liga para que lo puedan bajar, o les mando el paper, sobre las 5 S y toda la cantidad de errores que hemos hecho sobre las 5 S en Latinoamérica y en Estados Unidos. Yo me fui a los manuscritos originales de los 2 autores originales en japonés y en inglés y los estudiamos a fondo con un profesor. Y los errores son enormes, o sea, porque no entendemos el fondo el propósito de la herramienta. Entonces, importantísimo. De hecho, si lo ves, ahí está el judo y el jiu-jitsu, ¿no? El judo es la filosofía del judo y el jiu-jitsu son las técnicas o las katas para aplicar el judo. Es lo mismo. Sofía, creo, quiere una pregunta. Ahí, sí. Dale, Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Sí. Estoy un poco congestionada, perdón. Primero nada, mi felicitación, Manuel. Yo llegué tarde, no sé si esto va a quedar grabado y se va a enviar porque entré y me fascinó muchísimo todo los 20 minutos que pude estar, ya quedé súper fascinada. Algo que quería agregar respecto a lo que decía Julián, Paulo Freire decía esto de cómo a lo mejor migrar, ¿no? Estos conceptos tiene que ver con el entorno, ¿no? O el contexto en donde estamos como para poder utilizar las palabras correctas y las herramientas que tenemos, ¿no? Y algo que vos decías, Manuel, que me parece súper interesante, esto que nos está leyendo, me parece que parte mucho de volver o no volver a la niñez, ¿no? Nos está faltando eso de la curiosidad que perdimos en esta era. Y algo que quería preguntarte, que esto también, digamos, lo habla mucho el Kaizen, que en Occidente no pasa, es que el Kaizen va muy directo al proceso, ¿no? Mientras que en Occidente es muy a los resultados. Entonces, ¿cómo hacemos para aplicarlos en las organizaciones y que se den en los tiempos, ¿no? ¿Cómo volver a tener esa paciencia para que las cosas sucedan, se mantengan y se mejoren a lo largo del tiempo? Bueno, es una pregunta difícil que le he escuchado muchas veces, pero yo creo que hay como 3 aspectos claves. Voy a hablar desde la perspectiva de Latinoamérica, mi experiencia en México, Guatemala, Colombia, Perú, Ecuador, ¿sí? De lo que hemos hecho en las organizaciones. El primero que es clave, y siempre va a ser clave, es que a los directivos le tienes que decir, sí, los proyectos Kaizen permanentes te van a dar ahorros, pero tienes que tener la paciencia para que la gente se involucre y trabaje en ello. Esa es la primera. Y lo van a ver, porque lo van a ver. Y la clave es que los vas a convencer. Les muestras ejemplos de otras organizaciones que lo han hecho. Esa es la primera. La segunda es que tienes que trabajar en el Gemba con la gente, con equipos reales, y la gente se involucre, y en ese momento que se involucra, trabaja en la mejora, en metodologías estrictas y serias. Digo estrictas porque no se las pueden brincar, no se las pueden saltar, y eso va a lograr ese cambio. Eso se llama kata, ¿no? Ahí los directivos van a ir viendo cómo se va dando, y ahí estás trabajando en el proceso. No le dices a la gente, si logras un proyecto y un ahorro, te voy a dar esto. La famosa zanahoria del garrote. No. Trabaja en el proyecto, en el proceso, y tu resultado te llevará a un logro personal y de equipo que a la larga la empresa valorará. Importante. Sí va a haber reconocimientos, pero después de que lo haces, no al revés. Ese es importantísimo. Y la tercera que es vital y es clave, Sofía, es que tenemos que rescatar al ser humano que hay en las empresas. ¿Sí? Los departamentos de recursos humanos parecen más inquisidores que de verdaderos departamentos de recursos. Hemos olvidado a la persona que es, la persona que quiere crecer, desarrollarse, construir propósitos, construir visiones. Lo hemos olvidado. Entonces, Toyota muchos años lo ha hecho y lo ha hecho muy bien en eso. Y los mayas lo hicieron increíble, los japoneses lo hicieron increíble, ¿sí? Y las empresas que lo han hecho han rescatado a la persona y han puesto a la persona como parte de la gestión, del management. Entonces, eso también lo tenemos que hacer, y en la experiencia que yo he tenido en estos países, hemos empezado a hacer eso, y el cambio del mindset se va dando paulatinamente en el management de la gente. Entonces, la gente cambia de trabajar por resultados a corto plazo a trabajar por procesos y mejora,
a mediano y largo plazo, poco a poco, sin olvidar los resultados, obviamente. Esto no es la historia de Cenicienta, los negocios tienen que ganar dinero y tienen que ahorrar, por supuesto, pero tenemos que construir y que la gente es lo más importante, y la gente no debe olvidar el directivo, que pues la gente es la que hace que la empresa funcione a través de los procesos. A veces piensan que están ahí como esclavos, no sé, como Taylor decía, ¿no? Yo acá soy los ingenieros piensan, los operarios y trabajan. Frase de 1911, por cierto. Nada más si cuentan los años. Gracias. Creo que lo humano en estos tiempos se ha olvidado, ¿no? Y lo que es el ser humano es lo que sostiene, en realidad, absolutamente todo. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Bueno, siendo que estamos en hora, Manuel, le vamos a dar la palabra a Héctor, que seguro te quiere decir algo para cierre. Bienvenido, Héctor, claro. No, estaba la verdad escuchando con mucha atención, Manuel, porque nos llevaste a una dimensión de análisis del tema que no es para nada habitual. Bueno, vos lo sabés seguramente. Sí. Y por eso creo que muchos se han sentido sacudidos por tal vez esperaban algún modelito sobre cómo trabajar el Kaizen con alguna novedad, y en cambio estuvimos reflexionando sobre cuestiones de una tremenda profundidad, ¿no? Así que bueno, ahora es como que nos dejaste los deberes, nos dejaste pensando para ver cómo podemos avanzar con esto. Muchas gracias nuevamente por tu buena voluntad de dedicarnos un rato de tiempo para participar, y espero que seguramente esto no sea el final de algo, sino el comienzo de un ida y vuelta que me parece que nos ayuda mucho a seguir comprendiendo esta complejidad que tiene el Kaizen y seguir, como vos ya mismo lo dijiste, aprendiendo permanentemente. Muchas gracias, Héctor. Pues muy feliz del vínculo con Argentina. Hace a principios de año, me vinculé yo iba a trabajar, por cierto, cuando terminé doctorado en Chile, en la Universidad Adolfo Ibáñez, y tengo una relación también cercana con la gente de Chile. Hice un diplomado de mejora continua con la gente de la Universidad del Desarrollo, y esta parte del hemisferio sur del continente me encanta, hay gente muy preparada, lo mismo digo de Argentina. Me parece que si podemos explorar estos modelos en las organizaciones sudamericanas en esta región, sería súper interesante. Yo creo que es tiempo de empezar a unirnos, empezar a unir a la gente que habla español, que tiene que de estar más juntos. Yo cada vez que voy a estos foros defiendo el idioma, defiendo nuestras culturas, y podemos hacer un cambio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, Manuel. La verdad, excelente charla. Así que te agradecemos todos los participantes por la jornada. Muy, muy buena. Felicitaciones. Bueno, los liberamos. Que terminen bien su jornada. Buenas noches. Bueno, Manuel, buenas tardes en tu caso. Bueno, sí, yo todavía voy a mi comida. Así, bueno. Buenas noches a ustedes. Bueno. Buenas noches a ustedes.